discos de pizarra. Son pesados y muy difíciles de encontrar, y aquí hay unos cuantos. Es súper interesante. Es lo que os vengo diciendo. Visitar las casas antiguas es emocionante porque siempre vas descubriendo cosas y vas aprendiendo. Me encanta. Yumasanas es un privilegiado núcleo rural dentro del municipio de Mahón, formado por preciosas casas de campo con mucho carácter, como esta, la que vamos a visitar hoy. Esta zona, en la antigüedad, fue mencionada por el archiduque Luis Salvador como uno de los puntos de mayor interés de Mahón. Aquí se producía vino y era zona de cultivo, de huertos que abastecía gran parte de la isla. La casa que vamos a visitar tiene 2 alturas, la vivienda principal, además de otras construcciones auxiliares que suman un total de casi 700 metros construidos, sobre 40.000 metros de terreno. Se aprecia que era una zona de huertos, de cultivo, por el gran número de canalizaciones que tiene. Tiene pozo propio, donde había antiguamente una noria, y es un lugar, sin duda, de lo más interesante y de lo más exclusivo de Mahón. Pasad conmigo y vais a visitar una casa repleta de encanto, una casa antigua menorquina que tiene toda su esencia, todo su espíritu original. Suelo toba de barro. Como veis, la carpintería, esta puerta también genuina, típica de Menorca. Se trata de una casa de época, de 2 alturas, con muchos metros construidos. Yo creo que hay más de 600 metros en total en lo que es la finca, pero esta casa tendrá como mínimo pues unos 500 metros. No tengo los datos exactos conmigo ahora mismo, pero más o menos así, a ojo de buen cubero. Para hacer la cosa todavía más interesante, está repleta de muebles antiguos, de artículos vintage, lo que todavía le da más carácter. Fijaos en el detalle de este tocadiscos antiguo, es increíble. Una de las cosas que más me gusta de visitar casas antiguas es ir encontrando ya no solo el tema de la arquitectura, sino todo lo que la envuelve, cómo están vestidas, todos los objetos antiguos. Es como visitar pequeños museos. La casa está en muy buenas condiciones, probablemente necesite algo de reforma, pero en su conjunto está en buen estado. Mirad aquí las vigas con los correajes, con las viguetas, están perfectas. La carpintería menorquina con todos sus detalles. Fijaos en el pomo, típico de Menorca. Y veréis que hay muchos espacios grandes. Es una casa que realmente no le faltan ningún detalle. Esta es la cocina antigua. Fijaos, aunque hay cosas modernas, lógicamente, como lo que es este electrodoméstico, la cocina de butano, pero fijaos en los detalles arquitectónicos. La pequeña despensa con su cancela, los detalles, todo es auténtico. Hay muchas cosas que os podría contar de esta zona de Yumasanas, porque es una de las zonas habitadas más antiguas de Mahón. Tiene mucha historia. Otro detalle de carpintería menorquina, esta puerta. Y por aquí he visto antes, es que es grande y la verdad es que me estoy perdiendo. Aquí es. Esta era la cocina, probablemente la cocina original de la casa. Aquí es donde se cocinaba, normalmente utilizaban unas cazuelas grandes y se cocinaba con leña o carbón. Para que os hagáis una idea de la antigüedad de esta casa. Fijaos en este repertorio de artículos etnológicos. Hay de todo, desde enseres,
herramientas del campo, son cosas realmente muy antiguas. Es como un pequeño museo. Como veis, hay de todo. Recipientes para llevar agua. Aquí hay un puchero auténtico, muy antiguo. Me refería a esto cuando hablaba de la cocina, cómo cocinaban antiguamente. Hay vasijas, hay, como veis, pues un gran abanico de cosas súper interesantes. Vamos a seguir visitando la casa. Esto sí que es ya medieval, por lo menos. Aquí tenemos otro espacio que no habíamos visto. No encuentro el interruptor de la luz. Sé que hay luz porque antes me lo han enseñado, pero para que podáis percibir que la casa es enorme, que no termina nunca. Y aquí está el antiguo... Bueno, esta debía ser la entrada con este pavimento. Mirad qué sillas más antiguas. Aquí entraba seguramente un carruaje o por lo menos un caballo. Era muy típico en estas casas grandes tener un espacio habilitado para un carruaje. Vamos a ir viendo las habitaciones. Son habitaciones con alcoba, habitaciones amplias como esta. Como veis, está llena de cosas antiguas. Esto podría servir perfectamente hoy en día como vestidor. Y como veis, la arquitectura tiene todo ese encanto original. Esto conecta con la cocina y el comedor que hemos visto antes. Aquí hay lo que se llama un rebost en Menorca, una alacena o como un pequeño office, un pequeño armario. Y aquí tenemos todas las habitaciones, como digo, son muy amplias. Aquí tenemos una todavía más grande. Fijaos en los detalles. Aquí el suelo es diferente. Son piezas más pequeñas, casi como si fuera un mosaico, también de terracota. Las vigas en perfecto estado, la carpintería típica de Menorca, sobria pero elegante. Son muy típicas este tipo de piezas interiores en Menorca con estos cristales así translúcidos. Aquí, como veis, se utiliza de vestidor, pero estas casas realmente dan mucho juego. Las puedes adaptar a cualquier tipo de necesidad. Como veis, hay más y más espacios. Y aquí tenemos un pequeño baño muy antiguo que no tiene mayor interés. Y vamos a seguir viendo diferentes zonas. Aquí tenemos otra habitación grande. Esta habitación está convertida en un estudio. Como veis, aquí tiene un arco y lo mismo que el resto de la casa. Las vigas en buenas condiciones. El techo es de sillares de marés, que es la piedra típica de Menorca, de la que siempre hablo, que se extrae de canteras de aquí de la isla. Y continuamos y vamos a visitar el primer piso, la planta de arriba. Fijaos en esta escalera interior, qué elegante. Este tipo de material es parecido a un estuco, pero es mucho más antiguo. Me lo encuentro mucho en las casas antiguas menorquinas, sobre todo en las casas así más señoriales. Y como veis es pues eso, muy elegante. Es una escalera amplia con el pasamanos y aquí tenemos habitaciones grandes también, igual que en la planta baja. Son espacios así casi diáfanos. Aquí, como veis, ya percibimos la cubierta inclinada. Y como os decía antes, pues hay muchas cosas antiguas en la casa que le confieren, que refuerzan el carácter que ya tiene de por sí. Aquí tenemos, bueno, es que realmente son varias habitaciones conectadas y tenemos una terraza que da al exterior. Y aquí tenemos una habitación muy interesante.
Probablemente esto fue en su día el antiguo desván. Fijaos que todavía conservan muchos muebles antiguos. Y lo mismo, aquí tenemos las cubiertas inclinadas. Aquí vemos dos aguas. Este es el eje de esta cubierta. Y aquí detalles muy típicos de Menorca, esta pequeña ventana interior. Como veis, las ventanas también que dan al exterior. Y bueno, sobra decir que tiene toda la casa muchísimo carácter, muchísimo encanto. Antes he mencionado que había una terraza, que es esta, pero no había salido. Y todo lo que vemos desde aquí, estas construcciones, al fondo hay una era, que se ve en algunas de las piezas, los bloques que están desmontados, y toda esta canalización antigua, todos estos canales de piedra de riego, que son pequeñas parcelitas, que seguramente en su día pues todo esto estaba cultivado, todo esto pertenece a la finca. Aquí podéis verlo, como desde donde está ahora situado el pozo, esto era una noria que en su época un animal de tiro iba girando y extraía el agua. Como veis, desde aquí, desde el punto central, desde donde provenía el agua, se iba distribuyendo para regar por toda la finca. Es precioso, es todo un sistema de riego antiguo y que era muy eficaz y sobre todo muy ecológico. Aquí tenemos un pequeño bosquecito. ¿Veis lo que os digo? Toda la canalización. Y 40.000 metros de terreno en esta zona tan apreciada de Mahón. Hay muchas construcciones. Aquí un antiguo establo, lo que en Menorca llamamos boyera, con mucho espacio. Pequeñas construcciones como esa, que son auxiliares para las tareas del campo. Mirad qué detalles más bonitos. Este dintel, que es una piedra de una pieza así enorme. Toda la típica arquitectura rural menorquina, que proviene de la época talayótica, que tiene pues eso, una influencia histórica importante. Fijaos en los vanos de las puertas, me refiero a los huecos que se llaman vanos, que son muy regulares, es una arquitectura muy orgánica. La anilla para el caballo, los diferentes espacios para subir a la parte alta del horno. Como veis, estaba todo muy bien pensado, muy bien calculado. En todas las paredes tienen estos escalones para que sea fácil subir y pasar de un lado a otro. Un horno de pan original, auténtico, con su bancada para sentarse. Todos los detalles, como digo, de una casa menorquina auténtica. Los canalones para recoger el agua, muy importante. Todas estas casas aprovechaban al máximo el agua de la lluvia. Tenemos diferentes cercos, lo que aquí llamamos tancas, pequeñas divisiones de terreno dentro de la propiedad. Tuvo que ser una zona de huertos muy fértil en sus orígenes esta finca, porque se percibe muy bien por el tipo de diseño del terreno. Como veis, aquí hay una era de trillar el trigo original, muy antigua. Deduzco por la erosión de algunas de estas piedras que es realmente muy antigua. El pavimento es de barro original y, como digo, en esta zona de Menorca, que pertenece a Mahón, tenemos pequeñas casas de campo que van moteando el paisaje, todas con mucho carácter y de alguna forma es una zona como muy homogénea.
with fur, diamond rings and all the... Esta debía ser este portón, la entrada original para el carruaje de la casa, que era lo típico. Como veis, tiene todos esos detalles arquitectónicos de arquitectura rural que tanto nos gustan, los canalones que recogen el agua y todos los detalles, como por ejemplo el perfil de esa fachada, con esos bloques de piedra que sobresalen. Hemos visitado una finca de 40.000 metros de terreno en Yumasanas, que es un núcleo rural muy privilegiado dentro de lo que es el término municipal de Mahón, a solo 5 minutos de la ciudad, pero con los privilegios de vivir en el campo. Como siempre, me pongo a vuestra disposición para ampliaros cualquier información. Y si queréis ser los primeros en recibir vídeos como este, suscribiros. Siempre me ha impresionado ver cómo en algunas zonas donde da menos el sol, el musgo se va apoderando de los troncos y las ramas de los árboles. Le da este aspecto así como bucólico, como de cuento antiguo.